Un millonario ayuda a una mujer desesperada en labor de parto en el avión, pero su oscuro pasado lo cambia todo. Una joven embarazada entra en trabajo de parto durante un vuelo a 30.000 pies de altura, cuando un misterioso hombre de primera clase se levanta y dice: «Soy médico». Nadie imaginaba que este millonario guardaba un secreto que cambiaría la vida de todos para siempre. Prepárate, porque esta es una historia de vida que llegará directo a tu corazón. El vuelo CR-147 surcaba los cielos con la misma monotonía elegante de siempre. A través de las pequeñas ventanas, el océano Atlántico parecía un espejo inmenso y mudo. Dentro del avión, los pasajeros se acomodaban entre susurros, auriculares y bandejas de plástico con comidas tibias. En el asiento 23B, Isadora Nájera movía las manos sobre su vientre con un nerviosismo que ni ella entendía. Su embarazo había llegado al 8º mes sin sobresaltos, pero en ese instante una punzada aguda cruzó su abdomen como un rayo. Cerró los ojos, pensando que era una falsa alarma, como tantas otras. Pero el dolor volvió, esta vez más profundo, más salvaje. Su respiración se quebró. «¡Ay! ¡No!», murmuró con voz ahogada. «No ahora. No aquí». Agarró el borde del asiento con los dedos blancos de tensión. El sudor frío bajaba por su frente mientras una lágrima se escapaba de sus ojos ya cansados. Cuando la siguiente contracción llegó, no pudo contener el grito. «¡Mi bebé está viniendo! ¡Ayuda, por favor!». El sonido recorrió la cabina como un trueno. Algunas personas se giraron con sorpresa, otras con pánico. Una mujer mayor exclamó: «¡Por la Virgen, es una embarazada!». Y entonces el caos comenzó. Una azafata corrió desde el fondo con el rostro pálido. Temblando, activó el intercomunicador mientras pedía paso entre los pasajeros. «Se solicita personal médico a bordo. Tenemos una emergencia. Una pasajera está en trabajo de parto». En la sección de primera clase, Tiago de la Cruz alzó la mirada desde su copa de whisky. Sus ojos, oscuros y profundos, habían estado clavados en el vacío, como siempre. Vestía un traje impecable, pero su expresión parecía llevar décadas sin descanso. El mensaje de la azafata pareció despertar algo antiguo, enterrado muy dentro. Él no se movió al principio. Solo cerró los ojos por un segundo y murmuró: «No otra vez. Por favor, no otra vez». El vidrio de la copa tembló en su mano. Su mente fue golpeada por una imagen violenta. Una camilla, sangre, un monitor que emitía el pitido largo de la muerte. Y entonces se levantó. Rápido, decidido, como si algo más fuerte que él lo arrastrara. Se deshizo del cinturón de seguridad, dejó caer la copa que se estrelló en la alfombra silenciosa de la clase ejecutiva y caminó hacia la parte trasera del avión. «Soy médico», dijo al pasar junto a la azafata, que lo miró como si hubiese visto un milagro. La multitud se abrió como el mar. Tiago se arrodilló frente a Isadora, que jadeaba con el rostro enrojecido y los ojos desbordados de miedo. «Mi bebé. Él no tiene padre. No puede morir. No me dejes morir». Tiago le tomó la mano con fuerza, sin hablar aún. El temblor de sus dedos se escondía bajo una voz firme, profesional. «No vas a morir. Ni tú ni tu hijo. Estoy aquí». Pidió mantas, agua caliente, alcohol, lo que pudieran encontrar. La cabina se convirtió en una sala improvisada. Las miradas de los pasajeros colgaban sobre ellos como ángeles expectantes, algunos rezando, otros filmando, la mayoría simplemente enmudecida por la escena. Isadora gritaba con cada contracción, doblada sobre sí misma. Tiago sudaba, pero no se detenía. Se movía con destreza, como si nunca hubiese dejado la medicina, aunque cada segundo reabría una herida que el dinero jamás pudo sanar. El bebé venía de pie. Era un parto difícil. Pero él sabía qué hacer, sabía cómo actuar. Solo necesitaba no fallar.
Escúchame, Isadora, respira conmigo, mira mis ojos. Tú puedes. Los minutos se estiraron como siglos. El silencio cayó de golpe cuando Tiago, con manos manchadas y aliento contenido, alzó un pequeño cuerpo al aire. El bebé tardó un segundo eterno en llorar, y luego lo hizo. El primer llanto de Tiago León rompió el silencio con un canto de vida. El avión estalló en aplausos. La azafata lloraba. Un pasajero gritó, «¡Gloria a Dios!», y en medio de todo, Isadora rompió en llanto al ver a su hijo. «Gracias, gracias por no dejarme sola». Tiago le entregó el niño envuelto en mantas improvisadas. El corazón le golpeaba el pecho. Ella lo miró con una ternura rota. «No tengo a nadie, señor, pero usted me salvó. Ahora usted es todo lo que tengo». Él no respondió. Solo bajó la cabeza. Un nudo en la garganta le impedía hablar. Su mirada se desvió hacia la ventana. El reflejo de sí mismo no le devolvía el rostro de un héroe, sino de un hombre cansado, un hombre culpable. A unas filas de distancia, Ariadna Monteblanco cerró su cuaderno de notas con un gesto lento. Había estado observando desde el primer grito. Tenía años como periodista investigando casos médicos oscuros. Y ahora, frente a ella, el nombre que había perseguido por años se hacía carne. «Tiago de la Cruz», susurró, apenas audible. «Así que no estás muerto después de todo». Se recostó en su asiento, sin perder la vista del hombre que todos aplaudían. Ella lo había visto antes, no como un salvador, sino como el causante de una muerte. Las ruedas tocaron tierra 1 hora después, pero nadie notó el aterrizaje. Los ojos aún estaban fijos en Tiago, que intentaba escabullirse con su maletín mientras los paramédicos corrían a atender a Isadora y su hijo. Los pasajeros lo rodearon, lo abrazaron, lo llamaron héroe. Una mujer mayor le besó la mano. Un joven le pidió una selfie. Él solo sonreía con la rigidez de quien teme caer en pedazos. En el fondo del aeropuerto, lejos del bullicio, Ariadna encendió su grabadora. Su voz fue firme y fría. «Vuelo CR-147. Emergencia médica a bordo. Un parto asistido por un médico que dejó de serlo hace 15 años, después de una tragedia que el mundo olvidó. Yo no». Y mientras los flashes capturaban la imagen del nuevo héroe nacional, Ariadna escribía el primer párrafo de la historia que, una vez publicada, podría destruirlo todo. Las puertas del avión se abrieron al fin, liberando al pasaje como un río que desborda sus límites. El aire tibio del asfalto se mezclaba con el murmullo de los curiosos, los pasos apurados de los paramédicos y los destellos de los flashes de los celulares. Tiago de la Cruz bajó los escalones con paso firme, pero el alma en ruinas. Cada elogio, cada mirada emocionada, era como una piedra arrojada sobre un lago tranquilo que ocultaba un cadáver en el fondo. No estaba preparado para ese tipo de luz, esa que no perdona, que no disimula, que desnuda. A pocos metros, Isadora Nájera era acomodada en una camilla, su rostro agotado pero iluminado por la pequeña figura que dormía en su pecho. El recién nacido, Tiago León, tenía los ojos cerrados, los labios entreabiertos y una calma que contrastaba con todo lo que lo había rodeado en sus primeros minutos de vida. Isadora buscó con la mirada a su Salvador. Lo encontró entre la multitud que lo rodeaba, como si fuera un ídolo recién descubierto. Quiso decir algo, llamarlo, pero las palabras no salieron. Solo presionó a su hijo contra el pecho y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, silenciosas y cálidas. Al otro extremo del pasillo, Ariadna Monteblanco no aplaudía, observaba, escribía mentalmente cada gesto de Tiago. El hombre que todos veían como un milagro, ella lo recordaba con otro título, el desaparecido del caso del Hospital del Rosario. No lo había olvidado.
Y si él pensaba que podía reescribir su historia con un acto noble, estaba muy equivocado. Mientras los paramédicos alejaban a Isadora, los periodistas se agolpaban en la salida. Los flashes eran tan intensos que Tiago entrecerró los ojos. Uno de ellos, un joven con voz ansiosa, lanzó la pregunta que flotaba en el aire desde el aterrizaje. «Señor de la Cruz, ¿es cierto que usted era médico?» Tiago no respondió al principio. Luego bajó un poco el mentón y con voz grave dijo: «Lo fui, hace mucho». «¿Por qué lo dejó?», preguntó otro. Tiago forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No es un tema del que me guste hablar. Tomé otro camino, nada más». Las cámaras no paraban. Los micrófonos se empujaban unos a otros. Y entre ese tumulto, Ariadna tomó nota de algo que nadie parecía ver. El temblor en los dedos de Tiago. No era nerviosismo frente a la prensa. Era algo más profundo, más oscuro. Esa noche, la noticia recorrió todos los portales digitales. Empresario salva madre e hijo en pleno vuelo. El héroe de los cielos, un millonario con corazón de oro. Las fotos mostraban a Tiago con expresión severa, casi mística, mientras sostenía al recién nacido. El país entero hablaba de él, algunos con admiración, otros con sospecha. En una habitación del Hospital Virgen del Silencio, Isadora observaba a su hijo dormir en una cuna portátil. Tenía las manos vendadas, el rostro pálido, pero el alma llena. A un costado, una enfermera depositó un ramo de lirios blancos con una nota discreta. «Para ti y para el pequeño. Que tengan la vida que yo nunca tuve el valor de construir. T». Isadora leyó la tarjeta varias veces. No entendía del todo qué significaban esas palabras, pero algo en la forma en que estaban escritas la conmovió. Las lágrimas volvieron a sus ojos sin que las llamara. En otra parte de la ciudad, en lo alto de la residencial Mirador Escondido, Tiago se servía un trago doble de whisky sin hielo. Se sentó frente a un ventanal que dejaba ver toda la ciudad iluminada. Pero él no veía luces, veía fantasmas. Frente a él, sobre la mesa de cristal, descansaba una fotografía amarillenta, un grupo de médicos jóvenes posando frente a un quirófano. Al centro, él, sonriendo, sin arrugas, sin cicatrices. La imagen tembló entre sus dedos cuando una voz del pasado se infiltró en su mente. «Doctor de la Cruz, la paciente está sangrando. No responde». Volvió a escuchar el pitido prolongado del monitor. El silencio que vino después. El grito de una madre que no volvería a despertar. Tiago tragó en seco. Quiso gritar, pero solo apretó los dientes. Tomó el vaso, lo vació de un trago y dejó que el ardor lo castigara. El timbre del celular rompió el aire denso del apartamento. Era un número desconocido. Lo ignoró, volvió a sonar y otra vez, hasta que finalmente respondió. «¿Sí?» Del otro lado, la voz de Ariadna llegó fría, cortante, calculada. «Tiago de la Cruz, por fin te encuentro». Él no dijo nada, solo respiró y en ese respiro todo su cuerpo se tensó. «No te preocupes, no voy a publicar nada, todavía. Solo quiero hablar. De tu pasado, de Ana». El vaso que tenía en la mano se rompió entre sus dedos. El vidrio se hundió en su piel, pero no lo notó. «No tengo nada que decirte. Tú puedes mentirle al país, Tiago, pero no a mí. Estuve ahí. Sé lo que hiciste, y también sé lo que no hiciste». Tiago colgó sin decir una palabra. La sangre goteaba desde su mano abierta. Se quedó quieto, como una estatua agrietada por dentro. Mientras tanto, Isadora acariciaba la mejilla de su hijo. La enfermera le ofreció que llamara a algún familiar, pero ella solo negó con la cabeza. «No hay nadie», dijo con voz baja. «Este niño es todo lo que tengo». Una pausa, un pensamiento que la mordió sin aviso. Aunque
Quizás no esté tan sola como creía. Al día siguiente, muy temprano, Tiago apareció en la entrada del hospital. No llevaba escolta, ni traje caro, solo una camisa blanca arremangada, con una caja de frutas en las manos. Isadora lo miró con sorpresa desde la cama. ¿A qué has venido? Tiago bajó la mirada. Quería saber si están bien. Ella asintió, con una sonrisa tímida. Estamos vivos, gracias a ti. Él se acercó dejando la caja sobre una mesita. Frutas frescas y algo de té. No sabía qué traer. Isadora sonrió, por primera vez con los ojos. Nadie me ha traído frutas jamás, ni flores, ni nada. Tiago miró a Tiago León dormir tan pequeño, tan en paz. ¿Puedo? Isadora asintió. Él se inclinó lentamente, tocó la frente del niño con un dedo tembloroso, y en ese toque algo dentro de él se quebró. Algo viejo, algo que dolía. Isadora lo miró con ternura, pero también con una duda que no se atrevía a formular. Tú no eres solo un millonario, ¿cierto? Tiago la miró. El silencio se hizo largo. No, no lo soy. Y aunque no dijo más, en ese momento supo que la verdad ya no podía esconderse por mucho tiempo. El hospital dormía en susurros cuando Tiago de la Cruz dejó la habitación. Había permanecido en silencio junto a Isadora y su hijo más de una hora, como si el tiempo se hubiese congelado para permitirle respirar sin ser perseguido por la culpa. Pero ahora, al volver al pasillo, todo lo que sentía era el eco de un mundo que no perdona. No había periodistas afuera, ni cámaras esta vez, solo el zumbido lejano de una máquina de café y el chasquido constante de los zapatos de una enfermera. Tiago bajó por la escalera de servicio, evitando el ascensor, como si aún no supiera cómo ser observado sin ser desnudado. En la calle, el aire de madrugada tenía el peso de las cosas no dichas. Subió a su auto sin encender la radio. Solo condujo, sin rumbo, dejando que la ciudad lo tragara. Horas más tarde, Ariadna Monteblanco estaba en un café con las persianas a medio abrir, sentada frente a un expediente cerrado con una cinta roja. No necesitaba abrirlo otra vez. Conocía cada palabra, cada cifra, cada error. El informe del caso de Ana Mena, fallecida en el quirófano número 3 del Hospital del Rosario, seguía guardado en la base de datos del Archivo Médico Judicial, pero muy pocos sabían dónde buscarlo. Ella sí. Ariadna sostuvo una fotografía entre los dedos. Tiago, más joven, con la misma intensidad en la mirada, sonriendo frente a un grupo de internos. Ella pasó el pulgar sobre el rostro de la mujer que estaba junto a él. Ana. No fue un accidente, murmuró. Fue una negligencia. Y él huyó. Dejó el sobre la mesa, se sirvió un poco más de café y marcó un número. Del otro lado, una voz adormecida respondió. Ariadna, ¿sabes qué hora es? Tengo lo que me pediste. Todo está aquí. Él no solo abandonó la medicina, escapó de una investigación que jamás concluyó. Nadie lo persiguió porque tenía un apellido y una herencia. ¿Estás segura de que quieres sacar esto ahora? Está en todas partes. Lo ven como un héroe. Es por eso mismo que hay que hacerlo, respondió con frialdad. Un héroe no nace por casualidad. A veces es el disfraz perfecto para esconder un cobarde. Mientras colgaba, su mirada volvió a la imagen de Tiago cargando al recién nacido en el avión. Un instante de duda cruzó su rostro, pero lo desechó como si quemara. En el departamento de Isadora, una enfermera ajustaba las almohadas. El bebé dormía, sereno, en una pequeña cuna portátil, mientras ella sostenía entre las manos la tarjeta que Tiago le había dejado. Las palabras seguían allí, tan breves y extrañas, como si vinieran de un hombre que vivía hablando en suspiros. Para ti y para el pequeño, que tengan la vida que yo nunca tuve el valor de construir. No sabía por qué, pero esas palabras no la soltaban.
Había algo en él que le hablaba más allá del agradecimiento. No solo la había ayudado, parecía haber sentido su miedo, como si lo conociera desde antes, y sin embargo, era obvio que él también estaba escapando de algo. Lo había visto en sus ojos, ese modo de mirar sin quedarse, esa forma de hablar como si cada palabra pesara demasiado. Una doctora entró con una carpeta. ¿Ya sabes cómo se llamará? Isadora asintió, con una mezcla de ternura y determinación. Tiago León, como el hombre que lo trajo al mundo. Y porque quiero que crezca con la fuerza de un león. La doctora sonrió y se alejó en silencio. En el otro extremo de la ciudad, Tiago estaba de pie frente a un portón oxidado. Era de mañana, pero la luz no alcanzaba a suavizar lo que se sentía en ese lugar. El viejo hospital del Rosario estaba abandonado desde hacía años, convertido en ruinas por reformas inconclusas y la indiferencia del tiempo. Había regresado sin saber por qué, quizás para ver si lo que recordaba seguía allí. Quizás para comprobar que el dolor tenía una dirección precisa. Entró empujando la reja. El pasillo estaba cubierto de polvo y papeles rotos, las paredes manchadas, el silencio, más espeso que nunca. Se detuvo frente a una puerta con el número 3 apenas visible. Su mano tembló al tocar la manija. La abrió. La habitación estaba vacía. Solo una camilla oxidada al fondo y una lámpara colgando del techo como un péndulo inútil. «Perdón», dijo en voz baja. Fue todo lo que pudo decir, todo lo que no había dicho antes. Cerró los ojos. Ana volvió a aparecer, con su cabello oscuro pegado al rostro, su respiración agitada, la voz suplicando por su hijo. Y luego, el pitido, la línea recta, la oscuridad. Tiago apretó los dientes. El perdón no se mendiga, se gana. Esa misma noche, Isadora recibió el alta. Caminaba lentamente por el pasillo con Tiago León en brazos, cuando vio una figura esperándola a la salida. No era Tiago, era una mujer alta, con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. ¿Eres Isadora Nájera? Isadora se detuvo, instintivamente protegiendo al bebé. Sí, ¿quién eres? Ariadna Monteblanco, periodista. Estoy escribiendo sobre lo que ocurrió en el vuelo CR-147. Quería hablar contigo y sobre Tiago de la Cruz. Isadora frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Ariadna la miró directo a los ojos. No todo es lo que parece. ¿Te gustaría saber quién era antes de convertirse en el salvador de tu hijo? Isadora dudó. Miró a su bebé, luego al rostro inexpresivo de la mujer. Él me salvó la vida. No necesito más que eso. A veces, lo que no se dice también mata, respondió Ariadna, dejando una tarjeta en el bolsillo del abrigo de la joven. Isadora no respondió. Caminó hacia la salida, con la sensación de que el mundo, una vez más, estaba por desmoronarse. Y esa noche, mientras Tiago León dormía abrazado al pecho de su madre, Isadora se sentó en el borde de la cama, observando la ciudad a través de la ventana. La tarjeta de Ariadna brillaba en la mesita de noche, como un veneno envuelto en papel elegante. Algo dentro de ella sabía que por más que intentara cerrar los ojos, la verdad llamaría a la puerta muy pronto. La noche parecía tranquila, pero en el interior de Tiago de la Cruz, todo se retorcía. Desde que había pisado las ruinas del Hospital del Rosario, una corriente invisible lo arrastraba de vuelta a lugares que había sellado con concreto emocional. La imagen de Ana se había vuelto más vívida, y con ella, el peso del silencio. De regreso en su apartamento, dejó el abrigo sobre el respaldo de un sillón y se sirvió agua. No whisky esta vez. El sabor del alcohol comenzaba a parecerle un castigo sin sentido. Se acercó al ventanal. La ciudad de Puerto de Luto brillaba bajo la luna como una joya enferma, bella pero cargada de dolor. Su celular vibró sobre la mesa. Un mensaje sin remitente conocido. Ella habló conmigo.
No te esconderás detrás del silencio. Ah, supo de inmediato que era Ariadna Monteblanco y supo también que ella se había encontrado con Isadora. Golpeó la mesa con el puño cerrado, conteniendo un rugido que se formó en la garganta. No podía protegerse si ella empezaba a escarbar. No podía proteger a Isadora ni al bebé, ni a sí mismo. En otra parte de la ciudad, Isadora Nájera estaba sentada en la penumbra de su habitación, con la tarjeta de Ariadna entre los dedos. La miraba como si en ese trozo de papel viviera un hechizo. Desde que la recibió, algo había cambiado en su pecho. Un tambor sutil, inquieto, que golpeaba en el fondo de sus pensamientos. Sabía que Tiago escondía algo. Lo había visto en sus gestos, en su mirada, en la forma en que tocaba a su hijo como si no creyera merecerlo. Pero algo dentro de ella, algo visceral y cálido, no quería saber. Al menos, no aún. Apoyó la cabeza en la almohada. Tiago León dormía con el puño cerrado junto a su rostro, envuelto en mantas claras. Isadora le acarició la frente con ternura. «Tú viniste a cambiarlo todo, ¿no?», susurró. Hasta a él. En la mañana siguiente, Ariadna bebía café negro en un rincón de la redacción. Frente a ella, una hoja en blanco aguardaba las palabras que incendiarían la imagen del nuevo héroe nacional. Pero aún no escribía. Algo la frenaba. Recordaba el rostro de Isadora, la forma en que lo defendía sin conocerlo del todo. Y pensó en la mujer que ella misma fue alguna vez. Una joven, apasionada, confiando en alguien que terminó traicionándola. Eso la había convertido en periodista. Eso y el hambre de justicia. Pero ahora había otra cosa latiendo. ¿Y si había más en Tiago que un pasado negro? ¿Y si estaba intentando redimirse? Se obligó a sacudir esa duda como quien ahuyenta una mariposa inoportuna. Abrió el archivo con el título provisional, El hombre que dejó morir a una madre, y comenzó a escribir. Mientras tanto, Tiago había salido a pie, sin rumbo fijo, buscando respirar entre calles que no lo reconocieran. Caminó por el mercado, por avenidas sin nombre en su memoria, hasta detenerse frente a un pequeño café. Desde la ventana, vio un grupo de madres con sus hijos sentadas alrededor de una mesa comunitaria. Algunas reían, una tejía, otras simplemente hablaban entre suspiros y latidos compartidos. Él no entró, solo miró desde afuera. Recordó las fundaciones anónimas que había financiado en silencio, las donaciones que enviaba sin firma. Nunca quiso ser visto, nunca pensó en el rostro de quien recibía. Solo buscaba aliviar algo que nunca terminaba de arder. Un niño pequeño, de no más de 5 años, notó su figura y le sonrió a través del vidrio. Tiago levantó la mano con torpeza, devolviendo el gesto. El niño rió, y en ese sonido inocente algo en su pecho se aflojó. Volvió al apartamento con una idea fija. Tomó su laptop, abrió una carpeta olvidada llamada Residencial Esperanza y comenzó a leer informes, presupuestos, proyectos detenidos por miedo. Era un plan antiguo para crear un refugio de atención médica gratuita para madres solteras. No sabía por qué lo había abandonado. Tal vez porque en aquel entonces no tenía un rostro real al cual salvar. Pero ahora tenía 2, Isadora y su hijo. Esa misma tarde, Isadora se armó de valor. Guardó a su hijo en el cochecito, se abrigó y caminó hacia la dirección que Tiago le había escrito en una nota previa. Residencial Mirador Escondido. No lo avisó. Solo fue. El portero la reconoció y la dejó subir sin preguntar. Tiago abrió la puerta con una sorpresa muda en el rostro. La observó. El corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Ella también lo miró en silencio. Había palabras atrapadas en ambos. ¿Puedo pasar?, preguntó ella con voz suave. Claro, el apartamento estaba impecable, pero no frío.
Había libros en las repisas, una manta sobre el sofá y una fotografía enmarcada que ella no había visto antes. La tomó con cuidado. Era Tiago, más joven, junto a un grupo de médicos. ¿Ella es sana?, preguntó sin rodeos. Tiago bajó la cabeza. No preguntó cómo sabía. Sí. Isadora respiró hondo. No estaba allí para acusarlo, solo para escucharlo. ¿Qué pasó, Tiago? Él la miró, y por primera vez no huyó. Cometí un error, uno que no supe ver a tiempo, uno que mató a una madre y a su hijo. Era joven, arrogante, creía que podía con todo, pero no supe leer los signos, no pedí ayuda, y cuando lo hice, fue tarde. Isadora no dijo nada, caminó hacia él con lentitud. El bebé en sus brazos se movió apenas, lo acercó a él. Pero esta vez sí lo hiciste. Tiago lo miró, sintió que las lágrimas subían, pesadas como piedras, tocó su mano pequeña. No sé si merezco esto. Nadie lo sabe. Pero si tú no lo tomas, alguien más lo va a perder. En el silencio que siguió, se entendieron sin palabras. La redención no se gana con una acción, se construye, se camina, y a veces alguien necesita darte la mano para no caerte de nuevo. Mientras la tarde se apagaba, Ariadna releía su artículo. Sus dedos flotaban sobre el botón de publicar, y entonces dudó. Volvió a mirar la foto del vuelo, la madre, el niño, Tiago sosteniéndolo, y pensó en algo que nunca había escrito. A veces, lo que se salva en el aire también puede salvar lo que se hunde en la tierra. El cursor parpadeaba, inquieto, impaciente. La luz del monitor se reflejaba en los ojos de Ariadna Monteblanco, que llevaba más de media hora mirando el botón de publicar sin decidirse a presionarlo. El texto estaba terminado. Los hechos confirmados. Los documentos archivados en PDF, organizados por fechas, testigos y omisiones médicas. Nada en ese artículo era mentira, pero algo en ella comenzaba a sonar como advertencia. Volvió a leer el primer párrafo. El título seguía siendo brutal. El ángel que salvó en el aire ya había dejado caer a una madre en tierra. La frase era afilada, cierta, innegable, y sin embargo tenía sabor a traición. El sonido de notificaciones no paraba de llegar, correos, alertas, mensajes de la redacción. Su editor le pedía una respuesta. La nota ya estaba en revisión, solo faltaba su aprobación final. La nota que podría marcar un antes y un después en su carrera. La nota que podría destruir a Tiago de la Cruz. Pero ella ya no estaba tan segura de querer hacerlo. Apagó la pantalla, se levantó, se sirvió otro café. La noche estaba cerrada y las luces de Puerto de Luto temblaban a lo lejos. Tomó su celular. Deslizó la galería hasta encontrar la foto más reciente que había guardado. Tiago sosteniendo al bebé entre las manos, con la mirada cargada de una mezcla imposible entre redención y espanto. ¿Puede alguien cambiar de verdad?, pensó. ¿O todos somos solo una versión más lenta de lo que fuimos alguna vez? En ese mismo instante, Tiago caminaba con Isadora por un parque discreto, rodeado de árboles viejos y bancos vacíos. El cochecito de Tiago León se deslizaba con suavidad entre ellos, y el silencio compartido se había tornado en algo extraño. No incómodo, sino íntimo. ¿Has pensado en volver a operar?, preguntó ella sin mirarlo directamente. Tiago tardó en responder. Sus manos en el manillar del coche apretaron con fuerza. No, ya no me pertenece ese mundo. La medicina no me quiere de regreso. Tú salvaste vidas. A mí, a él. Y perdí otras. Su voz se apagó. Hay errores que manchan más que la sangre. Errores que no se lavan. Isadora se detuvo. Él también. Lo miró con esa serenidad que solo las mujeres marcadas por el abandono conocen. Tal vez, pero hay manos que aún pueden sanar,
Aunque tiemblen, una ráfaga de viento agitó las hojas secas. Tiago bajó la mirada. Ella estaba ahí, firme, sencilla, sosteniendo a un hijo que no era de nadie más. No pedía que la amaran, solo ofrecía paz. La campana de una iglesia cercana marcó la hora. Era tarde. «Ven a cenar mañana», dijo ella mientras acomodaba el gorro del bebé. No como agradecimiento, solo porque me haría bien. Tiago la observó por unos segundos y luego asintió. «Estaré ahí». Esa noche, Ariadna volvió a abrir su computadora. Eliminó el título original. Empezó de nuevo, pero esta vez no lo hizo con furia, sino con duda. Su dedo tembló antes de escribir la nueva propuesta de encabezado. El hombre que cayó y aún no ha decidido si quiere levantarse. Sí, mientras corregía línea por línea, su teléfono vibró. Un mensaje de su editor. «Ariadna, si no apruebas el artículo antes de la medianoche, voy a asumir que lo estás censurando. Necesito saber de ti. Urgente». Ella suspiró. Miró el reloj. 23:06. Cerró el laptop. No respondería aún. Necesitaba algo más. Una prueba. Una señal. A la mañana siguiente, Tiago llegó temprano a la entrada del hospital donde habían internado a Isadora. Aunque ya había recibido el alta, él sabía que volvería para las revisiones del bebé. Llevaba en la mano una bolsa con leche en polvo especial y un peluche pequeño con una bufanda roja. Al llegar, se encontró con una sorpresa. Isadora no estaba sola. Un hombre esperaba con ella, de pie, con las manos en los bolsillos, el rostro bronceado y una sonrisa fácil. Tiago frenó el paso, como si un muro invisible le hubiera golpeado el pecho. «Él es Eloy, el padre biológico», dijo Isadora al notarlo. «Apareció ayer por la noche». Eloy se acercó, amable, como quien quiere causar buena impresión. «Tú debes ser Tiago. Escuché que hiciste un milagro. Te lo agradezco de corazón, hermano». Tiago no contestó. Solo sostuvo su mirada por un segundo demasiado largo. Isadora lo notó. El aire se volvió más denso. «Solo vino a conocer al bebé. No es una amenaza». Tiago asintió, pero por dentro algo lo desgarraba. «No necesito explicaciones», dijo dejando la bolsa en sus manos. «Solo quería entregar esto. Me voy». Ella quiso detenerlo, pero él ya había girado, con los hombros rectos y la espalda herida. De lejos, Ariadna, que observaba desde un coche alquilado, tomó nota. La historia se escribía por sí sola, pero ahora ya no sabía si quería contarla. Parte de ella quería bajarse de esa guerra. Otra parte sabía que ya estaba demasiado dentro. Pues esa noche, a las 00:03, su editor recibió un correo. «No publicaré la nota, aún no. Él no es inocente, pero tampoco es el monstruo que creí. Y si eso me cuesta esta historia, que así sea». Ariadna apagó la luz. En la oscuridad, por primera vez en años, no sintió rabia. Sintió algo mucho más peligroso: compasión. Tiago de la Cruz caminaba sin rumbo por las calles húmedas de Puerto de Luto. El viento de la tarde empujaba hojas secas en su camino, pero él no las notaba. Solo escuchaba su respiración agitada, las palabras de Isadora repitiéndose como un eco envenenado. «Él es Eloy, el padre biológico. Apareció anoche». No le molestaba el hombre, le molestaba lo que representaba: la interrupción, la amenaza, la posibilidad de perder algo que aún no era suyo, pero que ya sentía demasiado cerca del pecho. En un impulso ciego, entró a un bar discreto, de esos que nadie rico frecuenta. Pidió un café, aunque lo que necesitaba era otra cosa. Se sentó en un rincón. Miró su reflejo en el vidrio empañado de la ventana. Era un rostro que no reconocía. Más cansado, más humano, menos de la portada de revista que tantos conocían.
En otra parte de la ciudad, Isadora Nájera cargaba a su hijo con el cuerpo, pero la cabeza llena de pensamientos. Eloy se había presentado con una sonrisa desarmante y una historia de redención. Decía que había cambiado, que estaba limpio, que había entendido tarde lo que perdió. Pero ella no era la misma de antes. Y por más que el padre biológico estuviera frente a ella, no lo sentía familia. «Solo quiero ver a mi hijo, Isa», le había dicho esa mañana. «No vengo a quitarte nada, solo quiero estar». Palabras que suenan nobles, pero que caen pesadas cuando vienen de quien alguna vez abandonó. Ella lo dejó entrar a su mundo, con los ojos entrecerrados. No por perdón, por precaución, porque sabía que la gente no vuelve por amor, a veces vuelve por culpa o por interés. Ariadna Monteblanco los observaba desde su auto, estacionado a una cuadra del edificio. Desde que decidió no publicar la nota, algo dentro de ella había cambiado. No dejó de ser periodista, pero la mujer detrás del oficio comenzaba a asomar. Tenía una libreta en el asiento del copiloto. En la primera página, una pregunta sin adornos. ¿Y si todos estamos tratando de salvarnos de algo? Volvió a mirar la entrada del edificio. Vio salir a Eloy con una bolsa en la mano. Lo siguió con la mirada. Tenía ese andar de los que se saben observados, pero ya no lo temen. Sacó una foto, solo por si acaso. Esa noche, Tiago no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Isadora bajando la mirada. Eloy estrechando su mano. El bebé en medio, como una promesa repartida entre 3 pasados inconclusos. A las 5 de la madrugada, se levantó. Se vistió con calma. No sabía lo que haría, pero sabía que no podía quedarse inmóvil. Cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo, tocó la puerta de Isadora. Ella abrió con expresión sorprendida, pero sin molestia. Lo miró. Él la miró. «¿Podemos hablar?», dijo él. Ella asintió, abriendo espacio para que entrara. El niño dormía y el silencio era espeso. Tiago no se sentó. Permaneció de pie frente a ella. «No vine a exigir nada. Solo quiero saber si estás bien». «Estoy», respondió. «Confundida, pero bien». «¿Confundida por mí o por él?». Isadora sostuvo su mirada. Había aprendido a no huir. «Por todo. Mi vida no era así hace una semana, y ahora tengo un hijo, 2 hombres frente a mí, y ninguna certeza». «¿Y qué dice tu instinto?». Ella respiró profundo. «Mi instinto no confía en quien desaparece, pero tampoco se entrega fácil a quien aparece cargando sus propias sombras». Tiago asintió, no como quien acepta una derrota, sino como quien entiende o lo que aún no está listo. «No vengo a competir, Isadora. No quiero ser mejor que Eloy. Solo quiero ser útil. Para ti. Para el niño. No sé en qué lugar quepo, pero no me iré sin saber si hay uno». Ella se acercó. Puso una mano sobre su brazo. El contacto fue suave, pero quemó como fuego. «Ningún hombre ha dicho eso antes. Todos quieren marcar territorio. Tú solo estás preguntando. Porque por primera vez en años no me importa tener razón. Me importa no perder lo que podría sanar lo que se rompió en mí». Las palabras quedaron en el aire. Y por primera vez, el silencio no dolió. En otro punto de la ciudad, Eloy Barrenechea hablaba por teléfono en voz baja, caminando por un callejón detrás de un gimnasio. «Sí, ya entré. Está más fácil de lo que pensé. Ella aún está frágil. El niño le consume todo. Y el otro, ese tipo no tiene raíces con ella». Una pausa, risa corta. «No, no necesito amenazar. Voy a hacerlo por las buenas. Tú solo consigue los papeles». Y la oferta. Colgó, guardó el celular y se acomodó la chaqueta como quien va a un almuerzo en familia. Al día siguiente, Tiago y Isadora caminaron juntos con el cochecito por un parque. Había niños jugando, madres conversando, risas en el aire.
pero ellos estaban quietos. A veces, bastaba solo estar. «Pensé en lo que dijiste», dijo ella, «sobre ser útil. ¿Por qué no comienzas ese proyecto que me contaste, el Centro para Madres? Tal vez podamos construir algo desde ahí». Él la miró, sorprendido, esperanzado. No necesitó decir nada, solo sonrió, una de esas sonrisas que no usaba hacía años. A lo lejos, Ariadna observaba, esta vez sin cámara, solo con los ojos, y por primera vez se sintió parte de una historia que no necesitaba publicar, solo vivir. La idea había nacido de una frase casual, pero para Tiago de la Cruz se había convertido en una promesa. El Centro para Madres Solteras, ese proyecto que había archivado años atrás por falta de convicción, ahora latía con fuerza renovada. Pero ya no era solo un edificio, era un símbolo, un intento real de reparar lo que alguna vez dejó caer. En los días que siguieron, comenzó a visitar terrenos, revisar planos, hablar con viejos contactos. El nombre apareció en su cabeza una mañana como un susurro de algo limpio: Refugio Ana. Isadora, al saberlo, no dijo nada al principio. Solo lo miró con una mezcla de ternura y respeto. Entendía que no era solo un homenaje, era un acto de redención, y no se lo impidió. Durante las tardes paseaban con el pequeño Tiago León, compartiendo silencios cada vez más cómodos. Había en el aire algo parecido a una posibilidad, a una vida normal, a una tregua. Pero toda tregua es frágil cuando hay alguien observando desde las sombras. Eloy Barrenechea había reaparecido con modales suaves y palabras calculadas. Siempre ofrecía ayuda, siempre sonreía, siempre se quedaba un poco más de lo que se le pedía. Isadora, aunque agradecida, comenzaba a notar el patrón, las preguntas insistentes, las miradas a su teléfono, la forma en que evitaba hablar del pasado. Una noche lo encontró revisando unos papeles que ella había dejado sobre la mesa. No dijo nada, solo lo miró hasta que él se dio cuenta. Estaba buscando una hoja para escribir un número, dijo rápido. Ella no lo confrontó, pero desde ese día dejó de dejar cosas al alcance. Mientras tanto, Ariadna Monteblanco pasaba más tiempo en silencio que escribiendo. Seguía recopilando datos, sí, pero sin intención de destruir. Algo en ella había cambiado desde aquella conversación interna que la hizo apagar su computadora y guardar el artículo. Ahora, lo que la movía no era el escándalo, sino entender la verdad completa. Una tarde se encontró con Isadora por casualidad, en una cafetería cerca del hospital pediátrico. ¿Puedo sentarme?, preguntó sin el tono áspero de antes. Isadora dudó, luego asintió. Ariadna no sacó grabadora ni libreta, solo una taza de té. No vine por trabajo, solo quería saber cómo estás. Isadora la miró con cautela, confundida, feliz a ratos, asustada a otros tantos. ¿Por Tiago? Por todo, por mí misma incluso. No sé si puedo confiar en quien regresa, pero tampoco estoy segura de cómo sostener a quien nunca pidió quedarse. Ariadna bajó la mirada. Esa frase le golpeó más de lo que esperaba. A veces, los que no piden quedarse son los únicos que realmente lo desean. Isadora no respondió, pero apretó la taza con fuerza. Al día siguiente, Tiago fue citado por un notario. Un antiguo conocido le había enviado un mensaje. Alguien estaba preguntando por el Centro Refugio Ana, solicitando informes legales y buscando bloquear la adquisición del terreno. Cuando llegó, encontró una carpeta sobre el escritorio. La persona que vino aquí se presentó como un representante de un fondo privado, pero luego descubrimos que no era oficial. Solo dijo que tenía un interés personal en evitar que ese proyecto avance. Tiago abrió el expediente. Una hoja, entre todas, llevaba el nombre Eloy Barrenechea como contacto de referencia. La sangre se le heló.
¿Está intentando comprar el terreno? Parece que sí, o al menos impedir que tú lo hagas. Tiago no reaccionó de inmediato, solo se levantó, agradeció la información y salió con el pulso acelerado. No le sorprendía que Eloy jugara doble. Lo que le dolía era que Isadora aún no lo supiera. Esa noche la buscó, llamó, esperó, pero ella no estaba en casa. Ariadna, por otro lado, había tomado una decisión. Tenía pruebas, fotos, nombres, conversaciones escuchadas desde lejos. No iba a publicar, pero sí a proteger. Le escribió a Tiago un mensaje corto. Sé lo de Eloy. Podemos hablar cuando tú digas. Esto no es por periodismo, es por ella. Tiago no respondió. Solo respiró hondo. A la mañana siguiente, encontró a Isadora en la plaza. Estaba sola con el bebé, sentada en un banco de piedra, con el cabello suelto y el rostro más serio que de costumbre. Se acercó con cautela. «Necesito hablar contigo», dijo. Ella levantó la mirada. Sus ojos ya sabían lo que él iba a decir. «¿Es sobre Eloy?» Tiago asintió. Intentó frenar el proyecto. Está negociando con personas que quieren el terreno. No vino por ustedes, vino por algo más. Ella desvió la mirada. No parecía sorprendida, solo herida. Lo sé. Hace 2 noches lo escuché hablando por teléfono. No me lo dijo, pero tampoco lo negó. Tiago se sentó a su lado. El bebé dormía, ajeno a todo. ¿Y ahora? Ahora lo enfrentaré, dijo ella sin rabia, solo con determinación. No por mí, por mi hijo, y por la única persona que sin prometerme nada se quedó. El viento sopló, removiendo hojas y memorias, y en ese instante Tiago supo que algo se había sellado, no con palabras, con la decisión de una mujer que ya no tenía miedo. El silencio que acompañó la confesión de Tiago no necesitó palabras. Frente a él, Isadora sostenía a su hijo dormido y no hacía preguntas. Sabía, siempre supo. Solo necesitaba que alguien confirmara lo que ya latía en su instinto desde hacía días. Tiago permaneció a su lado sin hablar. No intentaba convencerla de nada. No era necesario. Ambos sabían que después de aquello, el vínculo entre ellos se había reordenado. Ya no era una deuda. No era gratitud. Era lealtad. Era decisión. Isadora se levantó del banco con suavidad. Acomodó el gorro en la cabeza del pequeño Tiago León y antes de irse lo miró a los ojos. Gracias por no callarlo. Él asintió. No pidió quedarse. No prometió acompañarla. Solo la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció entre los árboles del parque. Al llegar a casa, Isadora encontró a Eloy sentado en la cocina, como si nada hubiese pasado. Estaba revisando papeles sobre la mesa, con un vaso de jugo a medio terminar y la expresión serena de quien aún cree tener el control. Ella dejó las llaves sobre el mueble, colocó al bebé en su cuna portátil y se paró frente a él. ¿Sabes que ya no es necesario que expliques nada? Eloy levantó la vista, desconcertado por el tono calmo. «¿Qué? Sé lo que estás haciendo», interrumpió. «El terreno, el fondo privado, las llamadas, no tienes que negarlo». Él empujó los papeles a un lado y trató de sonreír. «Isa, escúchame. No es lo que parece. Solo estaba asegurando un respaldo en caso de que... ¿Un respaldo para quién? ¿Para ti? ¿Para tus inversores? ¿O para tu ego?» El aire se volvió denso. Por primera vez, la seguridad artificial de Eloy comenzó a desmoronarse. «Yo volví por ti, por el niño. Tú volviste porque creíste que nadie te recordaría, porque pensaste que podías fingir ser otra persona en una historia que ya no te pertenece». Eloy se puso de pie, intentando recuperar terreno. «Ese hombre, Tiago, no lo conoces. Tiene un pasado más sucio que el mío. Pregunta por Ana, pregunta por lo que hizo». «Ya lo hice», dijo ella con firmeza.
Eloy titubeó. No esperaba eso. Y aún así, ¿confías en él? No confío a ciegas, pero él eligió quedarse. No se ofreció como salvador, no me pidió nada. No intentó comprar mi confianza, solo estuvo ahí, y eso vale más que cualquier versión maquillada de ti. El silencio se alargó. Eloy bajó la mirada por primera vez desde que había regresado. «No tienes que irte», dijo ella sin elevar la voz. «Solo no tienes lugar aquí». Él no respondió. Reunió sus cosas con movimientos mecánicos, guardó el celular, cerró la carpeta que llevaba días usando como escudo y caminó hasta la puerta. Antes de salir, giró una última vez. «Te vas a arrepentir. La vida con él no es lo que crees». «Tal vez. Pero prefiero una verdad que duele a una mentira que sonríe». Eloy se fue. La puerta cerró con un clic suave, casi elegante pero definitivo. Isadora se quedó en medio de la cocina, respiró hondo, no lloró, no tembló. A veces la paz tiene el rostro de una soledad elegida. Esa noche, Tiago recibió un mensaje sin palabras, solo una foto, el cochecito junto a la ventana, con el bebé dormido y una taza de té a medio tomar. Lo entendió todo. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez la vida le estaba diciendo que aún había caminos para los que no se necesita mapa, solo coraje. Al día siguiente, Ariadna Monteblanco se reunió con un abogado en una cafetería pequeña del centro. Llevaba consigo una carpeta con documentos que había conseguido sobre Eloy. Transferencias sospechosas, nombres de empresas pantalla, vínculos con inversores en paraísos fiscales. «¿Qué piensas hacer con esto?», preguntó el hombre, hojeando las pruebas. «Nada», respondió ella. «¿Nada? Esto ya no es mi historia. Solo quiero dejarle claro a Isadora que si vuelve a necesitarlo, sabrá a quién acudir». Cerró la carpeta y la empujó hacia él. «Guárdala, quizás nunca se use, pero si un día ella lo pide, entrégasela». El abogado asintió, sin hacer más preguntas. En los días siguientes, Tiago volvió a enfocarse en el proyecto. Había algo diferente en su manera de caminar, de hablar con los arquitectos, de revisar los planos, como si ya no estuviera construyendo un edificio, sino a sí mismo. Isadora lo acompañaba en algunas reuniones. Observaba, opinaba, incluso corregía detalles, pero sobre todo estaba, y eso era más de lo que Tiago podía pedir. Una tarde, mientras recorrían el terreno donde se levantaría el refugio Ana, él se detuvo junto a una vieja columna derruida. Puso la mano sobre el concreto agrietado y murmuró: «Aquí. Va a empezar todo de nuevo». Ella lo miró con el sol dorando sus perfiles. «¿Y crees que esta vez será diferente?» «No lo sé», respondió, «pero no me voy a ir». Esa fue la diferencia. Y en ese lugar, donde antes solo había ruinas y recuerdos, comenzaron a levantarse los primeros muros de algo que, por fin, tenía cimientos verdaderos. La construcción del refugio Ana avanzaba con más rapidez de la esperada. El sol de otoño caía sobre los techos a medio armar, y los obreros trabajaban con ritmo constante, acompañados por el sonido metálico de herramientas, órdenes cortas y risas que rebotaban entre los muros recién nacidos. Tiago de la Cruz caminaba entre ellos con los planos en mano, pero ya no vestía como el millonario de portada. Usaba botas de obra, camisa arremangada y el rostro manchado con polvo seco. Su teléfono sonaba, pero rara vez lo atendía. La mayoría de esas llamadas eran de inversionistas, viejos socios o periodistas que querían saber qué hacía un magnate construyendo un refugio sin fines de lucro. No les respondía. La verdad era simple. Allí estaba lo único que no podía comprarse: su propia redención. Cada mañana, antes de llegar al terreno, pasaba por el apartamento de Isadora Nájera. No siempre subía. A veces solo dejaba frutas frescas en la puerta, una nota escrita a mano
o una flor silvestre entre las páginas de un libro. Otras veces subía por unos minutos y compartían el desayuno. No hablaban del pasado, tampoco del futuro, solo de la hora, del niño que ya sostenía su cabeza con firmeza, de la primera vez que sonrió con los ojos, de lo que iba a necesitar mañana. Un día, mientras compartían café en la cocina, ella le mostró una caja. «Es la ropa que me regalaron cuando supe que estaba embarazada. No tengo corazón para regalarla, pero tampoco sé si la usaré otra vez». Él miró la caja. Tocó una manta azul claro, con el nombre León bordado con hilos torpes. «¿Piensas que podría pasar?» «¿Qué cosa?» «Volver a tener una vida, con alguien, desde cero». Ella lo miró sin responder de inmediato. «No lo sé, pero si pasa, no quiero que sea desde cero. Quiero que sea desde lo que ya sé, desde quien ya soy». Tiago sostuvo su mirada, y en ese cruce silencioso algo se aceptó entre ellos. No promesas, no pactos, solo espacio, terreno fértil. En el refugio, las paredes se alzaban con decisión. Un ala se dedicaría al cuidado neonatal, otra a atención psicológica. Había cuartos pensados para mujeres con bebés, con cunitas pegadas a la cama, y salas con libros, juguetes, música suave. Ariadna Monteblanco fue la primera en notar lo que aquello representaba. «No es un refugio», le dijo a su editor una tarde. «Es una declaración. Este lugar grita algo que él nunca dijo en voz alta». «¿Y qué grita?» «Fallé, pero estoy aquí. Y eso, a veces, vale más que un milagro». El editor pidió publicar algo sobre el proyecto. Ella se negó. «Este capítulo no lo escribo yo. Lo está escribiendo él». Unos días después, Tiago León tuvo fiebre por primera vez. Isadora llamó a Tiago sin pensarlo. Él llegó en 10 minutos, aún con la ropa de obra, sin aliento, pero con los ojos encendidos de preocupación. Pasaron la noche en vela, turnándose para vigilar el sueño del bebé, controlando su temperatura, aplicando compresas. A las 4 de la madrugada, el llanto disminuyó. Y, finalmente, el pequeño se quedó dormido, con la frente más fresca y el cuerpo relajado. Isadora se dejó caer sobre el sillón, agotada. Tiago se sentó a su lado. Ninguno habló durante varios minutos. «Pensé que iba a perderlo», murmuró ella de pronto. «En el avión, en los primeros días, y ahora otra vez. Cada vez que algo le pasa, siento que no estoy lista». Tiago la miró. «Nadie lo está, pero estás. Eso basta». Ella inclinó la cabeza hasta apoyar la frente en su hombro. «Gracias por no irte. Nunca más». La palabra flotó entre ellos como una promesa involuntaria, pero no se deshizo. El amanecer los encontró dormidos en el sofá, el niño entre ambos, con los dedos pequeños extendidos, tocando las manos de los dos. Semanas después, el refugio Ana tuvo su primera inauguración simbólica. Aún no estaba terminado, pero era el Día de las Madres, y los pasillos ya tenían alma. Había flores, globos de papel, fotografías colgadas en las paredes, madres anónimas, niños en brazos, sonrisas tímidas. Isadora fue invitada a decir unas palabras. Subió al pequeño estrado improvisado con Tiago León en brazos. El público era reducido, trabajadores, voluntarias, madres en espera de ayuda. «No soy nadie importante», comenzó. «No soy política, no soy doctora, no soy empresaria. Soy una mujer que una vez tuvo miedo de parir sola a 30.000 pies de altura, y si no fuera por un extraño que ese día se atrevió a levantar la mano, no estaría aquí». Las lágrimas de algunas mujeres comenzaron a caer en silencio. Este lugar no es un monumento a su nombre. Es una casa para quienes no tienen dónde caer cuando el mundo les quita el suelo. Para que ninguna mujer vuelva a sentirse desamparada, incompleta o culpable por necesitar ayuda. Porque dar a luz no debería doler por soledad.
Tiago, al fondo, la observaba con el corazón ardiendo. Había visto edificios nacer, imperios levantarse, contratos firmarse bajo el oro. Pero nada, nunca, se había parecido a esto. Después de los aplausos, Isadora bajó del estrado y fue directo a él. —¿Estás listo? —preguntó. —¿Para qué? Ella le sonrió, el niño dormido en su brazo. —Para quedarte, de verdad. Él la miró. —No necesito más tiempo. Estoy aquí. Y esta vez lo dijo en voz alta, sin temblar, porque las verdades que sanan no se gritan, se viven. El refugio Ana abrió sus puertas oficialmente una semana después de la ceremonia simbólica. No hubo cintas cortadas ni prensa convocada. Solo un grupo de mujeres con mochilas a medio llenar y ojos demasiado cansados para disimular la tristeza. Llegaban sin saber si estaban huyendo o llegando. Y eso era suficiente. Isadora Nájera fue la primera en recibirlas, no como anfitriona, sino como testigo. Cada historia que escuchaba le recordaba un eco de sí misma. Las que fueron abandonadas a mitad de un embarazo, las que escaparon de silencios más violentos que gritos, las que llegaron con un bebé en brazos y una carta sin firmar en el bolsillo. Tiago de la Cruz caminaba los pasillos con la cabeza llena de cosas prácticas, registros, distribución de cuartos, turnos médicos, pero el corazón siempre se detenía en los detalles, en los dibujos que los hijos dejaban en la pared, en el ruido de las cunas a medianoche, en los pasos suaves de las mujeres que poco a poco volvían a confiar en la calma. Isadora había comenzado a organizar pequeños talleres. No eran clases, eran espacios donde las mujeres tejían, leían en voz alta, cocinaban juntas. Reaprender a estar sin miedo era una forma de terapia más profunda que cualquier consulta formal. Una tarde, mientras enseñaba a una joven madre a envolver a su bebé en una manta con nudo canguro, Isadora sintió que algo se torcía en el aire. Una sombra familiar, una incomodidad que no nacía del entorno, sino del pasado. Al girar hacia la entrada principal, lo vio. Eloy Barrenechea estaba parado junto al portón, con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba ser casual. Llevaba gafas oscuras, una chaqueta limpia, un reloj caro. Pero su presencia desentonaba como un cuchillo entre cucharas. Ella salió a su encuentro, no corrió, no lo invitó a entrar. Te pedí que no volvieras. Lo sé, solo necesitaba verte. Solo un momento. No tienes nada más que decirme. Tal vez no a ti, pero a él sí, dijo, señalando hacia el interior. Isadora se tensó. No vas a acercarte a mi hijo. Eloy soltó una risa seca. ¿Sabes cuántos derechos tiene un padre biológico, Isadora? ¿Sabes cuántas pruebas tengo de tu intento de sabotaje? Respondió, bajando la voz con firmeza. Él dejó de sonreír. Dio un paso atrás. ¿A eso llegamos? ¿A amenazas? No, a límites. Y si cruzas uno más, esta vez no habrá advertencia. El portón se cerró con el sonido metálico de lo definitivo. Isadora respiró hondo antes de volver al interior. El nudo en el estómago tardó en aflojarse, pero no se rompió. Sabía que Eloy no era un peligro físico. Su arma era más peligrosa, la manipulación, la insistencia pasiva, el desgaste. Esa noche, mientras guardaba juguetes en una cesta de mimbre, le contó todo a Tiago. ¿Estás bien? Fue lo único que él preguntó. Sí, solo necesito que esté lejos, no por mí, por León. Ya lo está. Su voz fue baja, pero firme. No va a volver a cruzar esa puerta. No era una promesa vacía. 2 días después, Ariadna lo llamó. Tengo todo lo que necesitas. Transferencias, llamadas, contratos con empresas pantalla. Una orden de restricción no debería ser difícil de obtener. Solo tienes que pedirla. No quiero escándalo, respondió Tiago. Solo silencio. Hay silencios que se compran.
otros que se entierran. Yo solo quiero proteger lo que está creciendo. Entonces, hazlo sin miedo, dijo ella, antes de colgar, porque ahora sí tienes algo que perder. Esa frase se le quedó en la cabeza como una advertencia sagrada. Al día siguiente, Tiago León dio su primer paso. Literal, sosteniéndose del borde de una silla baja, dio un salto torpe y cayó sobre los brazos de Isadora, que rió como si el mundo acabara de ser salvado. Tiago, que lo vio desde la puerta, sintió que algo dentro de él se liberaba, como si, por fin, pudiera imaginar el futuro sin sentir vergüenza del pasado. Esa noche, en el refugio, organizaron una cena comunitaria. Las madres cocinaron platos de sus lugares de origen. Hubo arroz con leche, empanadas al horno, pasteles de plátano. Las risas llenaron los corredores. Las mujeres cantaron canciones de infancia. Los niños bailaron, sin ritmo, pero con libertad. Tiago observaba todo desde un rincón, con una copa de jugo en la mano. Isadora se acercó, con las mejillas coloradas de tanto sonreír. ¿Sabes qué es esto? ¿Una fiesta? No. Ella lo miró con ternura. Esto es hogar. Él desvió la mirada por un segundo. Luego la volvió a ella. Nunca tuve uno, hasta ahora. Isadora no dijo nada. Solo se quedó a su lado. A veces, el amor se mide por la capacidad de permanecer en silencio sin sentirse solo. Y mientras el refugio se llenaba de voces nuevas, de pasos que aún dudaban, de manos que aprendían a soltar el miedo, una nueva vida comenzaba a echar raíces. No entre lujos, no entre promesas rotas, sino entre la verdad compartida, el perdón sin palabras, y la certeza de que nadie está demasiado roto como para no volver a empezar. El sol entraba oblicuo por los ventanales del refugio Ana, tiñendo de oro pálido los muros que meses atrás eran apenas promesas de concreto y fe. El aire olía a pan recién horneado y a libros abiertos. Una madre cantaba una canción de cuna en una lengua que Tiago no entendía, pero que sonaba como un rezo suave flotando entre los pasillos. Él se detuvo un instante en medio del corredor, con las manos en los bolsillos y el corazón quieto. Observó a un niño gateando torpemente detrás de una pelota de trapo, a dos mujeres doblando ropa juntas, compartiendo un silencio cómplice. El refugio funcionaba. Respiraba. Estaba vivo. La vida no había cambiado de golpe, había madurado. Isadora se había convertido en un pilar silencioso. Ya no necesitaba explicar quién era ni de dónde venía. Su presencia era suficiente. Sabía cuándo escuchar, cuándo intervenir y cuándo dejar que el tiempo hiciera su parte. En su mirada ya no había miedo, solo una ternura firme, anclada a una certeza nueva. Ella no volvería a estar sola, porque no lo permitiría. Tiago, por su parte, había abandonado por completo las reuniones de directorio, las cenas vacías y los contratos con palabras blindadas. Ahora, sus días eran más lentos, más concretos. Aprendía a distinguir tipos de llanto, a cambiar pañales, a leer sin quedarse dormido con un niño sobre el pecho. Una mañana, mientras recogía los planos viejos del escritorio, encontró el primer borrador del proyecto. Tenía su letra, fría, técnica, casi distante. Centro de asistencia materno-infantil, modelo replicable, financiación privada, operación delegada. Lo leyó en silencio y al final escribió una frase nueva con trazo firme. Ahora sé por qué. Guardó el papel en una caja. Ya no lo necesitaba, pero quería recordarlo. En casa, Tiago León ya caminaba con seguridad. Había aprendido a decir mamá con una claridad que derretía todo. A Tiago lo llamaba Ti, o cuando estaba contento, simplemente reía y lo abrazaba sin razón. Ese niño no conocía el juicio ni la deuda, solo el presente. Una tarde,
Ariadna apareció sin anunciarse. Venía con una bolsa de libros para donar y una expresión que por primera vez no cargaba ni ironía ni urgencia. Isadora la recibió con una sonrisa genuina. Las dos se abrazaron como quienes han sido parte de algo más grande que ellas mismas. «Está hermoso este lugar», dijo Ariadna mientras recorría los pasillos. «Y no me refiero al edificio». Tiago la observaba desde el marco de la puerta, sin interrumpir. Ella se acercó, le tendió un sobre cerrado. «Aquí está todo lo que sé sobre Eloy. No sé si lo necesitas ya, pero si alguna vez vuelves a sentir que alguien amenaza esto, tenlo a mano». Tiago aceptó el sobre. No preguntó por qué, solo dijo gracias. Antes de irse, Ariadna se detuvo. «Nunca publiqué tu historia, y ya no lo haré. Lo que vi aquí no cabe en un titular. ¿Por qué cambiaste de idea?» «Porque te vi mirar a ese niño como si fueras tú quien acaba de nacer». Esa noche, mientras el refugio dormía, Tiago e Isadora se sentaron juntos en una banca del jardín interior. El cielo estaba claro, con estrellas tímidas pero presentes. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él entrelazó sus dedos con los de ella. «A veces tengo miedo de que esto se acabe», confesó él. «Esto, la paz, la estabilidad, esta vida». Isadora lo miró con una dulzura tranquila. «Nada dura para siempre, pero lo que es verdadero deja raíces, aunque el viento venga». «¿Y tú crees que esto es verdadero?» Ella no respondió con palabras, solo se inclinó y lo besó, despacio, como quien afirma algo sin necesidad de pronunciarlo. El beso fue distinto a todos, no tenía urgencia ni promesas, era la aceptación de la hora, el reconocimiento de todo lo vivido, la afirmación silenciosa de que el amor, cuando llega tarde, aún puede llegar a tiempo. El refugio Ana se mantuvo firme, incluso cuando los primeros conflictos menores surgieron. Un desacuerdo con proveedores, una revisión del gobierno local, dificultades con insumos médicos. Pero nada de eso quebró el espíritu del lugar. Había algo más fuerte sosteniéndolo, las historias de quienes encontraron allí un segundo comienzo. Tiago, al escribir su nombre en los documentos oficiales como director del proyecto, firmó con una letra distinta. Ya no era solo de la cruz, ahora era de la vida. Pasaron semanas sin sobresaltos. El refugio cumplió 3 meses en funcionamiento y ya albergaba a más de 15 madres y sus hijos. Era una comunidad, imperfecta sí, pero viva. En el cuarto de Isadora, León dormía boca abajo con el brazo estirado como quien abraza el aire. Isadora lo observaba en silencio, mientras Tiago se acercaba con 2 tazas de té caliente. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó él. «¿Qué pasa hoy?». «Hace exactamente 1 año yo abandoné la medicina». Ella lo miró sorprendida. «Y sin embargo, salvaste más vidas este año que en toda tu carrera». Tiago bajó la vista. Ella tomó su mano. «A veces uno tiene que renunciar a una vocación para encontrar su propósito». «¿Y tú encontraste el tuyo?». «No lo sé aún», admitió, «pero encontré un lugar donde quiero quedarme, y eso ya es más de lo que creí posible». En el silencio que siguió, ambos supieron que estaban cerrando un círculo. El dolor del pasado no había desaparecido, las heridas no se borraron, pero ya no sangraban. Eran cicatrices visibles y eso estaba bien, porque las cicatrices hablan del camino, y ellos, al fin, estaban caminando el suyo. Y si el destino decidiera cambiar la dirección del viento, sabrían qué hacer, no resistir, sino permanecer. Si has llegado hasta aquí, solo puedo agradecerte por haber acompañado esta emocionante historia de nuevos comienzos, amor y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a mi trabajo
y permite que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan escuchar que siempre es posible empezar de nuevo. Gracias por estar conmigo hasta el final.